madurar un óvulo. Ese óvulo va a madurar a expensas de la presencia de los estrógenos y de la folículo estimulante. Cuando el óvulo está maduro, viene un evento llamado ovulación. En este momento, cuando la hormona LH supera a la FSH en concentración, se produce la ovulación. Luego la LH estimula al cuerpo lúteo para que produzca progesterona. Esa progesterona va a servir del cuerpo amarillo para continuar un embarazo probable, hasta que la placenta produzca ya su propia progesterona. ¿Qué ocurre en el útero? En el útero, una vez que ha sangrado, viene la regeneración y la proliferación del endometrio, gracias a esta hormona, a la presencia de la folículo estimulante y a la presencia de los estrógenos. Este útero, mediante el endometrio, se está preparando para que un óvulo fecundado anide y prosiga el embarazo. En días, si marcamos días, 4 días es un sangrado. Del primer día al 14 días va a madurar este óvulo y se va a producir la ovulación el día 14, por la presencia de una hormona que es la luteinizante. A partir de la ovulación se va a convertir este folículo que ha estallado, el folículo de Graf, en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que va a generar hormonas durante este ciclo posovulatorio y que va a durar hasta el 28 días y se repite el ciclo nuevamente. Bien, esto es igual. Aquí van a remarcar estas flechas que van hacia arriba, que van a frenar la liberación, se dice inhibición por retroactivación negativa. Cuando se cumple todo este ciclo hormonal, tiene que dejar de el hipotálamo segregar todas estas hormonas liberadoras, la adeniposis tiene que bajar su cantidad de FSH y LH, y el ovario el estradiol. Entonces, todo esto se debe a una retroalimentación por las hormonas ya que han cumplido su misión en ese ciclo. Muy bien. Fase folicular o fase proliferativa, llamada también este primer periodo regida por la FSH. Inicia el primer día de la menstruación hasta el día 14, que es la ovulación. ¿Qué ocurre en este periodo de 14 días? Al iniciarse la menstruación, empieza la maduración ovular por presencia y estímulo de la FSH o folículo estimulante. Va a hacer que se desarrolle el folículo ovárico. En el endometrio van a proliferar las glándulas endometriales influenciadas por el estradiol y va a haber una secreción de estrógenos por el ovario. Esta secreción de hormonas van a hacer que este endometrio prolifere. Y lo más llamativo en este ciclo es la temperatura baja, temperatura basal baja. Aquí llamamos temperatura basal a la toma de temperatura sin ninguna actividad una vez que uno despierte, una mujer despierta y podemos medir su temperatura. En este esquema está resumida la primera fase, la fase proliferativa. Fase ovárica, el ovario cumple con la maduración de un folículo gracias a la folículo estimulante y a la presencia de estrógenos, hasta el día de la ovulación, el día 14. En este ciclo, fase proliferativa, la temperatura está a 37 grados. En temperatura basal, o en 36, pero está baja. 36 grados centígrados. Durante todo este ciclo del crecimiento del folículo. Está regida por la presencia de las hormonas hipofisiarias, la LH. La LH que va a regir con este pintado de verde este ciclo. Tiene un pico pequeño el día de la ovulación. Los ovarios van a secretar estradiol que va a seguir esta primera etapa con un pico alto y va a haber un descenso brusco antes o durante la ovulación. El endometrio, una vez que se ha degradado, o sea, ha descendido o ha habido un ciclo menstrual, el endometrio ha sido, digamos, eliminado por el sangrado, se prepara nuevamente
bajo influencia de los estrógenos y de la folícula estimulante, para que el día 14 esté lista para recibir a un huevo fecundado. Entonces, esta es la fase del sangrado, la fase de preparatoria. Esta se llama la fase proliferativa. ¿Estamos de acuerdo? O fase folicular o fase proliferativa. Esto define un ciclo. ¿Sí qué significa ciclo? Donde termina la menstruación el día 28, comienza nuevamente el próximo ciclo. Por eso es cíclico. Y aquí hay algunos fenómenos que hay que remarcar. Del día 1 al día 7, teóricamente, es el sangrado. Algunos textos dicen 4 días, más o menos 7 días. Eso dura el sangrado, o la presentación del sangrado. Del día 8 al 11 se va a producir la preparación del endometrio. Estamos hablando de la fase endometrial, porque el óvulo ya comienza a madurar a partir del día 1 por la presencia de FSLH y la hormona del estrógeno. Una vez que el endometrio se prepara, ocurre la ovulación el día 14. Y como decimos, día 14 puede ser un día santo, días después, pero en este tiempo hablamos de ovulación, del día 12 al 17. A partir del 18 comienza, si ha habido una fecundación, va a anidar el huevo en el endometrio y va a crecer, y el cuerpo lúteo va a hacer que este endometrio se prolongue. Esa es la fase lútea. Y si no hubo embarazo, la fase lútea se convierte en el cuerpo amarillo, para que si no hay ovulación, si no hay fecundación, se presenta el próximo sangrado del día 26 y del día 28. Este es un ciclo hormonal, un ciclo ovárico y un ciclo endometrial. La ovulación, entre ambos ciclos, entre la fase proliferativa y la fase secretoria, está el fenómeno de la ovulación, que marca la etapa que la mujer es fértil. Esta se produce gracias a la secreción súbita o un pulso súbito elevado de la hormona luteinizante. Está marcada con azul. Se eleva bruscamente días antes de la ovulación y es el fenómeno que hace que se ovule. Si no existe este pico, no va a haber ovulación. Y hemos visto que el estrógeno también va a elevarse durante ese periodo, días antes, y la folícula estimulante también se eleva, pero va a empezar a descender porque se hace cargo la fase lútea o hormonal luteinizante. La liberación del ovocito es un folículo que ha llegado a su madurez y va a liberar, gracias a la colagenasa, por intermedio de la FSH, y fragmenta enzimáticamente la pared del folículo. Si el folículo de Graf va a estallar. Y los miocitos, o los óvulos de la miosis de los ovocitos, pasan a la profase 1, a la metafase 2. Y el fenómeno más importante es la formación del cuerpo amarillo dentro del folículo de Graf o el folículo estallado. Esto es lo mismo en el esquema: hipotálamo, hipófisis, ovario y el órgano efector, que es el útero, y el ovario, donde ocurre la maduración del óvulo. Esta otra lámina que nos permite, digamos, seguir la fase folicular y la fase ovulatoria. Hemos hablado de la fase folicular. La fase ovulatoria dice que el óvulo ya maduró, es expulsado desde ovario hacia la trompa de Falopio. Durante unos días el óvulo se desplaza por la trompa, esperando ser fecundado por un espermatozoide. Si no se fecunda, seguirá su curso hacia el útero y morirá siendo en la menstruación. Ese es el fenómeno más importante. No si hay fecundación, este cuerpo lúteo se va a hacer cargo de esa fecundación y el huevo fecundado va a caer una de estas criptas para la implantación y proliferar el trofoblasto. Bien, esta es la fase ovulatoria, que estamos hablando de la ovulación, a este día 14, los días antes y los días posteriores a ese día de la ovulación. La fase lútea, la segunda fase que viene después de la fase proliferativa o la FSH. La ovulación, esta fase lúteo secretoria dura desde el día de la ovulación, día 14, hasta el inicio de la menstruación.
Ese es un ciclo, esto. Entonces, esa fase lúteo, fase secretoria va a durar desde el día de la ovulación hasta el día en que se presente la menstruación. Ese es el día que es el tiempo que dura. En este tiempo, el fenómeno más importante es la presencia del cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que estimulado por la FSH y la cantidad de progesterona va a producir esta hormona. Es importante porque en caso de una fecundación y una anidación, esto va, digamos, proteger a ese huevo fecundado para que se desarrolle, porque produce hormonas, especialmente progesterona. El endometrio también va a cambiar para que haya una implantación del huevo fecundado. Esta fase lútea secretoria va a durar desde el día 14 de esta ovulación, 12 a 16 días, de acuerdo al ciclo menstrual de cada mujer. Importante, hemos hablado de la temperatura. La temperatura basal se eleva. Se va a elevar de 36 a 36,5 o mayor a 36,5, que significa que la mujer ha ovulado y está en la fase lútea o fase secretoria. Esta fase es sostenida por el cuerpo amarillo en el ovario, con secreción de progesterona y estrógenos. Los cambios secretorios del endometrio, el edema, el estómago, la toxicidad, eso es producto de la presencia de la FSH y el estrógeno. Se está preparando. Una vez que se prepara y se fecunda, pues va a sostener el embarazo posterior. Este es un esquema que también nos permite hacer de acuerdo todo lo que hemos hablado. El hipotálamo va a secretar la hormona liberadora, la adeniposis, las dos hormonas FSLH y LH, los ovarios van a hacer estradiol. Esto va a ser, sensibiliza a los folículos para la FSH y el crecimiento de los folículos y el desarrollo de los folículos de Graafier. El estadio de la adenohipófisis sensibiliza a la LH y va a haber una ovulación en el ovario. El folículo vacío, el folículo de Graafier ya liberado ese óvulo, se convierte en cuerpo lúteo, que va a generar dos hormonas, estrógenos y progesterona en mayor cantidad. Este estrógeno y progesterona va a ir hacia el hipotálamo para que disminuya la cantidad. O sea, sería un factor de retroalimentación. Igual a la de una hipófisis para las hormonas FSH, LH, el hormonas, y va a haber la depresión del cuerpo lúteo. Disminuyen los dos componentes, disminuye la inhibición y se empieza el nuevo ciclo. La fase menstrual follicular, esa es donde ha habido una disminución de todas las hormonas en cantidad. Esta es la fase secretoria y esta es la fase proliferativa. Estas son retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Es positiva, aquí es positiva y esto es negativa. Entonces, este esquema, esta lámina nos ayuda a entender cómo funciona la secretiva, la ciclo menstrual. Vamos a hablar un poquito de la hormona liberadora de gonadotrofina secretada por el hipotálamo, del núcleo arqueado. Es una enzima porta pulsátil que cada 60 y 90 minutos va a secretar la hormona liberadora. Este pulso es regulado por la retroalimentación. Hemos hablado aquí de la retroalimentación negativa y positiva. La presencia o la disminución de estos dos componentes va a ser la retroalimentación negativa. Dice, la exposición alta y continua de genes fractura los receptores inhibe la sección de FSH y LH. Entonces, es una retroalimentación negativa. Es igual a una lámina del ciclo ovárico. Lo que decíamos, ¿no?, es que la LH eleva antes de la ovulación y eso causa la ovulación. La FSH también se mantiene y la progesterona, en caso de un embarazo, va a tomar el control de ese embarazo con secreción primero del cuerpo lúteo y luego del endometrio, del tofoblasto que se convierte en placenta. El ciclo ovárico, la maturación del óvulo,
Durante este ciclo, dice, estimula al FSH, estimula a los folículos primarios para convertir a folículos secundarios. La LH induce al ovocito a primero completar la meiosis, el folículo preovulatorio me sostiene, etc. El LH aumenta el nivel y se produce la ovulación, libera el ovulito, el ovocito. El LH estimula para el folículo gestante y se va a convertir en cuerpo lúteo. Se pega la mucosa uterina, la fase progestacional. Esta es la mucosa uterina. Y si no hubo fecundación, el cuerpo lúteo se con el cuerpo albicans y va a degenerar hasta el próximo ciclo. La hormona FSH, ¿cuál es la acción? Va a producir estrógenos y crecimiento folicular. El incremento del receptor del FSH y el LH en la membrana de la granulosa ovárica. Estimula la mitosis y la presencia de estrógenos. Estimula la conversión de andrógenos en estrógenos dentro de las células de la glándula por la acción de la enzima aromatasa. La luteinizante, la segunda hormona que sigue la segunda fase del ciclo ovárico, en la presencia es indispensable esta presencia para que haya ovulación y su conservación durante el ciclo menstrual. Los receptores de LH en la teca ovárica hay en etapas del ciclo de la granulosa. La maduración del folículo por la FSH y el estadio, la LH estimula la síntesis de andrógenos de la teca. El número suficiente de receptores de la granulosa ovárica. Después de la ovulación, la LH y la progesterona convierte el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Es importante esta conversión para un futuro embarazo. Es el mismo ciclo, es el mismo esquema que hemos comentado hace un momento. Aquí dice dos apuntes especiales para los estrógenos. Son las hormonas que predominan durante la primera parte del ciclo, en la fase proliferativa. El día 1 al 14. Su función es el desarrollo del ovocito. Y la progesterona es en la segunda parte del ciclo secretorio. Dice, se produce en la segunda etapa del ciclo del día 14 al 24. Estimula el crecimiento del endometrio y prepara para que se produzca una anidación. Esa es la finalidad esencial del ciclo menstrual. Y hemos hablado de la ovogénesis, la desarrollo de los folículos primarios, la fase antral, la fase... Esa es parte de lo que han estudiado en embriología. Este es un esquema donde está marcada la LH, que se eleva durante la ovulación, se eleva un poco menos la FSH, van a marcar esto, la ovulación, la liberación del óvulo, la creación del cuerpo lúteo, cuerpo albanillo, hasta que degenera y se convierte en cuerpo albicans. Lo mismo pasa con el endometrio, va a proliferar, va a ser una especie de proliferación del endometrio a consecuencia de la presencia de hormonas estrógenas y de la FSH para un posible embarazo. Si no hubo embarazo, va a degenerar, va a descamar este endometrio y se convierte en el ciclo menstrual a partir del día 28. Esta es la ovogénesis. Es la fisiología, más o menos, como interviene para que haya un estadio del folículo de Legrand. Esto normalmente ocurre en un embarazo. Una vez liberado el óvulo, el día 14 empieza a transitar por lo que es la trompa y en el tercio externo de la trompa va a haber lo que se llama la fertilización o la fecundación. De ahí va a ir dividiéndose el huevo o el cigoto fecundado para convertirse en los días posteriores en una mórula a las 72 horas de la fecundación para anidar en el endometrio preparado por el ciclo menstrual. Aquí ya el cuerpo amarillo, esto que está acá, el cuerpo amarillo, va a ayudar a que esto se consolide. Una vez que empieza a declinar el cuerpo amarillo, es el trofoblasto, que es la futura, va a ser la placenta, va a asegurar que este huevo crezca y llegue a la culminación de la gestación. La ovulación también ocurre entre el 10 y 12, una secreción máxima de LH. Unas
10 a 12 horas. El estradiol también se secreta en forma súbita, pero el LH, la luteinizante es la que se eleva con más, digamos, cantidad, 24 a 30 horas antes de la ovulación. Eso indica la ovulación. Por eso es importante la presencia de la LH. Y la ruptura folicular, o sea, la liberación del folículo, es gracias a las prostaglandinas, a las enzimas fotolíticas. El cuerpo amarillo va a sostener ese probable embarazo desde 7 a 8 días hasta las 8 semanas de la gestación o hasta la implantación. La implantación, pues, al séptimo día de la ovulación. Esto es un fenómeno importante, ¿no? Que la implantación del embrión, o sea, todo el tránsito de este momento de la fertilización hasta la anidación, dice, a ver, vamos a ver. Al séptimo o octavo día de, no estamos aquí, los perdidos. Aquí. Muy bien. La estructura folicular es por estas causas. El cuerpo amarillo va a sostener de 7, estamos aquí, de 7 a 8 días el embarazo probable hasta las 8 semanas en que aparece el tofoplasto. La implantación del embrión hasta el séptimo día. Muy bien. Esta es otra de las láminas que nos debe entender lo que hemos estado explicando. La fase folicular, la fase lútea o la fase proliferativa. La temperatura basal, los hormonas, etcétera, ya hemos explicado esto. Aquí hay algunos trastornos ya del ciclo propio menstrual, ¿es cierto? No todas las mujeres menstruan como dicen los libros. Hay algunos trastornos que van a alterar, van a manifestar como anormalidades. Primero dice el síndrome premenstrual altera la actividad normal en un 50% de los pacientes, a veces presentan trastornos psiquiátricos. La etiología es desconocida. Los esteroides pueden ser esteroides ováricos, los transmisores, etc. La clínica. Hay una distensión abdominal, un aumento de peso, una hiperactividad de la mama, y esto es lo que hay, ¿no? Irritabilidad, mala concentración, trastorno del sueño, depresión, disforia, angustia, inestabilidad, y principalmente es el dolor suprapúbico que se presenta durante esta fase premenstrual, dolor cólico. El tratamiento es sencillo, es evitar el estrés, los complementos de calcio, anticonceptivos orales podemos usar hasta ansiolíticos como el prazolam, o simplemente usar analgésicos. Dependiendo de la gravedad, de la severidad de los síntomas, se puede usar todo lo que se nombra aquí, ¿no? La fluoxetina, etc. Pero generalmente ceden a un analgésico. El analgésico más usado es el ibuprofeno, que viene en dosis de 400 a 600 miligramos, se puede tomar durante el día del dolor, no es indicado en todo el ciclo menstrual, solamente el día que presenta el dolor, hasta 2 comprimidos de 600 cada 12 horas. Esa es la indicación para el tratamiento de este síndrome premenstrual, que no es frecuente, en algunas mujeres nada más. Otra vez tenemos para recordatorio esto que es nuestro principal para entender qué es el ciclo menstrual, es hipotálamo, hipófisis, ovario y útero. La normalidad de cada uno de estos fenómenos que hemos descrito marca a la paciente que presente ciclo menstrual. El ciclo menstrual no solamente se presenta como normalidad, sino permite a la mujer embarazarse, tener embarazo y producir descendencia.
Muy bien, esta es una foto donde un esperma está penetrando hacia un óvulo maduro. Muy bien, doctores, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, estamos para escucharles. En este periodo no vamos a dar ninguna práctica, ya han hecho 2 prácticas. Una es la historia y una es el Papa Nicolau. Y vamos a llegar a 5 prácticas durante el ciclo para calificar la nota de práctica. Es importante que presenten. Los que no presentan tienen 0, o sea, digamos, son 5 notas, una nota tienen 0. ¿De acuerdo? A ver, preguntas, doctores. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, lo escucho. Pero no quieren preguntar nada. Está clarito. Además, una aclaración. Todo lo que hemos hablado está en los libros de ginecología. Está en el internet, con más figuras, con más... Es un tema complejo porque se sobreponen las cosas. Son 3 cosas fundamentales. La fase preovulatoria, la ovulatoria y la fase posovulatoria. Fase excretoria, fase proliferativa y el medio de la ovulación. Entonces, se interponen ciertas, digamos, fenómenos normales que son las hormonas para que generen este fenómeno que es el ciclo menstrual. Si sí he entendido, agradezco su atención. Les espero la próxima semana a esta misma hora para hacer el tema de amenorrea, que quiere decir la ausencia del ciclo menstrual, las causas y los fenómenos y la forma de encarar esta amenorrea. Están invitados para la próxima clase. ¿Algún comentario, doctores? Muy bien. Agradezco su atención y los estamos conversando la próxima semana a las 10:30 para el tema de amenorrea. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.